Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy.
una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y
miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online, Vida Internacional
Es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy. Sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar.
Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, este desierto me has llegado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi tranquilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino en luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido
seguiré. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Celeste y Daniel y queremos enviar un caluroso saludo a Iglesia Vida Internacional en El Salvador. A continuación van a escuchar una canción nuestra que se llama Queremos Verte. Esperamos que puedan unirse con nosotros a adorar y que en este tiempo puedan estar refugiados en la presencia del Señor. Les bendecimos. Quitamos toda distracción, callamos todo ruido aquí para escucharte a ti. Entramos en la intimidad, dejando todo peso atrás para encontrarte a ti, para encontrarte a ti. Queremos verte, escucharte y adorarte tan cerca. Queremos verte, escucharte y adorarte tan cerca. No puedo resistir la dulzura de tu voz llamando por mi nombre. Me vengo a sumergir en el río de tu amor tan profundo. No puedo resistir la dulzura de tu voz llamando por mi nombre. Me vengo a sumergir en el río de tu amor tan profundo. Queremos verte, escucharte y adorarte tan cerca. Queremos verte, escucharte y adorarte tan cerca. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracias por estar esta mañana conectados con nosotros. Quiero agradecer, antes de comenzar, quiero agradecer a todos aquellos que han estado orando por mi salud. Han sido días difíciles. Todavía la infección todavía no se va. Está ahí. Estamos tratando un tercer tratamiento para que se pueda erradicar la infección. Pero más allá de todo eso, confiamos en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Que nada, absolutamente nada de esto se le fue de las manos. Como nada, absolutamente nada de lo que te pasa también se le fue de las manos. Confío en que Dios tiene el control y al final Él va a glorificarse en mi salud. Pero quiero agradecer a todos aquellos que se toman su tiempo para escribirme, para darme palabras de aliento, para contarme que están orando.
Muchas gracias de verdad, se lo agradezco profundamente y espero que el Señor nos responda a ustedes y a mí. Esta mañana quiero continuar con nuestra serie Principio de Dolores. Ha sido para mí un poco difícil el tener continuidad, pues el asunto de la salud se me ha complicado, usted sabe, pero esto es algo que no me gusta dejar a la mitad y estamos en medio de esta serie aprendiendo sobre la inminente venida del Señor Jesucristo. Ya explicamos a qué nos referimos cuando hablamos de principio de dolores. Y si usted es primera vez que nos sintoniza un día domingo en esta serie, le recomiendo que vaya a los archivos de nuestra fanpage o a nuestro canal de YouTube y poder buscar la serie Principio de Dolores para poder saber de qué estamos hablando. Hemos analizado esta figura que la Biblia usa, que la usó el Señor Jesús, que la usó el apóstol Pablo y que también la usó Juan porque tuvo una visión de una mujer embarazada que daba a luz a un hijo que luego es arrebatado. Así que estamos hablando acerca de estos dolores de parto, estos dolores que vienen previo al alumbramiento, previo al nacimiento. Dolores que lo que anuncian es que viene un dolor mayor cada vez más fuerte y más frecuente hasta que venga el momento del parto. Esta mañana quiero hablarle acerca de ese parto. El parto es el nacimiento de los vencedores, la manifestación de los hijos de Dios y luego de eso viene el arrebatamiento. Ya lo expliqué en varias ocasiones en esta serie, no voy a detenerme en eso. Estamos hablando acerca de la última señal. Hemos estado hablando acerca del tercer templo de Israel y cómo eso es una clara señal de que Jesús está por volver. Y hoy quiero, como para complementar el tema anterior, hablar acerca del arca. El tema de esta mañana es En busca del arca perdida. En los primeros 2 siglos de la historia de la iglesia sufrió una cruenta persecución. Usted va a ver ahí algunas imágenes de pinturas de lo que le pasaba a los cristianos en los primeros siglos de la iglesia. Durante los primeros 300 años de la iglesia, los cristianos fueron perseguidos. Eran llevados al circo romano para que fuesen asesinados por los leones, eran crucificados y eran quemados vivos mientras estaban en las cruces. Así eran perseguidos, asesinados por todo el imperio romano. Pero en el año 300 después de Cristo, algo pasó. Sucedió algo que cambió la historia de la iglesia. Se cuenta, o la historia cuenta, que en el año 300 el emperador romano Constantino tuvo una visión. La visión que él tuvo era de una cruz que estaba en el cielo con una inscripción que decía: por esta señal vencerás. Así que Constantino trató de averiguar de qué se trataba esa señal y le contaron que los cristianos habían tomado la cruz como símbolo de su fe. Y le contaron de la historia del Nazareno crucificado y que, según la fe de los cristianos, había resucitado al tercer día. Así que Constantino empezó a indagar mucho acerca de la fe cristiana, tanto que se cuenta que él se convirtió en cristiano. La señal que él vio en el cielo era una cruz que decía: por esta señal vencerás. Y cuenta pues la historia que luego de esa visión que tuvo Constantino, las batallas que tuvo que pelear, todas fueron a su favor. Así que a partir del año 300 comenzó ahí el proceso para convertir al cristianismo en la religión oficial del imperio romano. Llegó el momento de que ahora los cristianos ya no eran perseguidos, sino que fueron puestos en lugares de importancia, fueron puestos en lugares altos, les perdonaron los impuestos, a los líderes de la iglesia, a los pastores, les daban muchos privilegios en el gobierno. Y allí comenzó, ahora, algunos podrían pensar que fue algo bueno, y fue en parte bueno porque la persecución se detuvo, pero
pero comenzó a ver algo malo en todo eso. Lo que no pudieron hacer las persecuciones, lo que no pudieron hacer los leones, ni las amenazas, ni la pobreza, lo logró la comodidad. Y la iglesia cristiana se corrompió a lo largo de la historia desde el año 300 en adelante, cuando se convirtió en la religión oficial de Roma. Es una cosa interesante porque eso también nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros, cuando las cosas se complican, nos ponemos a buscar a Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, empezamos a buscar, a clamar, a buscar, orar, ayunar, qué sé yo, a leer la Biblia, a oír alabanzas. Justo lo que pasó cuando comenzó esta pandemia y cuando tuvieron que encerrarnos en cuarentena obligatoria. Mucha gente se volcó a buscar a Dios. Pero resulta que nos pasa igual que los cristianos de los primeros siglos. Cuando las cosas comenzaron a mejorar, se olvidaron de buscar a Dios con fervor y pasión, como lo habían hecho antes. Así que lo que no hizo la persecución, lo hizo la bendición. Y ellos perdieron el rumbo y la iglesia se corrompió. Ahora, le estoy diciendo esto porque resulta que se cuenta que la mamá de Constantino, una mujer que se llamaba Helena, se volvió una fiel seguidora de Jesús. Y ella empezó a buscar en Israel, en Jerusalén, evidencias arqueológicas de la existencia de Jesús para probar ante los que no creían que la historia de Jesucristo era verdad. Así que se cree que ella encontró en algún momento la tumba donde el Señor Jesucristo fue puesto. Años después, la arqueología desmintió que esa fuera la tumba correcta, pero lo que quiero decirle es que a partir de allí, desde la madre de Constantino hasta el día de hoy, han habido fuertes esfuerzos por comprobar que la fe cristiana tiene un fuerte asidero histórico y el socio privilegiado de la iglesia para lograr conseguir esas pruebas es esta ciencia de la arqueología. La arqueología ha sido usada por años para confirmar a la raza humana que las historias de la Biblia son verdad. La arqueología ha comprobado que las historias, incluso aquellas que nos parecen muy fantásticas, historias de la Biblia, son verdad. La arqueología ha encontrado pruebas indudables del diluvio, pruebas indudables de la existencia de todas aquellas cosas que la Biblia contaba, que habían pasado, que existieron, incluyendo la vida misma del Señor Jesucristo. Y la tierra de Israel es una tierra rica en arqueología para descubrir y mostrar que toda la historia de la Biblia es verdad. En el tema anterior, cuando hablamos acerca de la reconstrucción del tercer templo, aprendimos cómo en Israel el Instituto de Búsqueda y Promoción para la reconstrucción del tercer templo ha estado por décadas invirtiendo millones de dólares para preparar todo lo que se necesita para la reconstrucción del tercer templo. Ellos han recreado, volvieron a hacer algunos utensilios necesarios para el culto judío en ese templo que pues habían desaparecido. Pero hay cosas que son necesarias tenerlas en el original. Hay piezas, hay muebles del templo que son necesarias tenerlas en original. No se pueden reproducir, no se pueden volver a hacer. Y una de esas es el Arca del Pacto. Hay un video que quiero que vea, es una noticia de hace algunos años sobre el intento de Israel por construir el tercer templo. Quiero que vea eso conmigo. He aquí uno de los sueños más anhelados por el judaísmo, el tercer templo de Jerusalén. Se trata en todo caso de una maqueta, ya que el templo jamás se ha construido. Y es que, según algunas tradiciones ortodoxas judías, este será fruto de la obra divina, y el hombre no puede en ningún caso participar en su construcción. A pesar de su filiación ortodoxa, Yehuda Glick, director del Instituto del Templo, no está de acuerdo.
La Torá nos ordena levantar el templo. Los que creen que el templo descenderá de los cielos por arte de magia o elemento cósmico eluden el precepto bíblico de prepararse y participar en la construcción. Glick se ha puesto manos a la obra. Su instituto del templo ha comenzado a confeccionar las ropas para los que, según él, serán los futuros sacerdotes. En el museo situado junto al instituto se exhiben, además, algunas de las piezas para los oficios. Glick pertenece a una corriente mesiánica identificada con la ultraderecha israelí que reivindica como propia la zona en la que se hallaría el tercer templo. Pero esto es Jerusalén y, por supuesto, no se trata de un sitio cualquiera, sino de la zona en la que, tras la visita de Ariel Sharon en el año 2000, estalló la segunda intifada. Es la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán y el corazón espiritual de la demanda palestina de un Estado independiente. Esa noticia, fantástica noticia que acabamos de ver, nos narra los esfuerzos o resume, voy a decir, lo que yo le expliqué la semana anterior cuando hablamos acerca de la reconstrucción del tercer templo. Los esfuerzos que está haciendo el Instituto para la reconstrucción del templo, y muchos judíos que antes eran escépticos a esto, ahora se han convencido de que es necesario hacer el templo, incluso prominentes políticos israelíes y grandes líderes mundiales están ahora levantando la voz diciendo: Israel necesita tener un templo. Aprendimos que la construcción del tercer templo es importante en la escatología, porque en ese templo que Israel va a construir entrará el anticristo, haciéndose pasar por Dios y exigiendo que lo adoren como a un Dios. La Biblia lo dice así, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo, junto con algunos profetas del Antiguo Testamento, profetizaban que habría un tercer templo. Y Pablo va más allá en estos pasajes que leímos, en estos versículos que leímos, porque Pablo dice que en ese templo entrará el anticristo para usurpar el lugar de Dios, para exigir la adoración que solo a Dios se le debe de dar. Así que si hay un templo, el anticristo está cerca. Y si el anticristo está cerca, más cerca está de venir Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que por eso es importante la reedificación del tercer templo y por eso consideramos que es una de las más importantes señales del tiempo final. Cuando empecemos a escuchar que Israel ya está a punto de construir el templo, cuando empecemos a escuchar que están echando los cimientos, cuando empecemos a escuchar que han levantado las paredes, todos nosotros debemos estar listos, preparados, porque el Señor está por venir. Ahora le contaba yo que Israel dice, ellos aseguran que desde el momento en que reciban la orden para construir el templo, se tardarán 3 días nada más en levantarlo. 3 días. Ahora le decía yo que me parecía increíble cuando ellos decían eso, pero cuando vimos en China cómo ellos en una semana levantaron un hospital con miles de camas para tratar enfermos del COVID-19, me puse a pensar, la tecnología existe, la capacidad existe para poder hacer un edificio en 3 días. Israel tiene todos los recursos que se necesitan para edificarlo. Así que el tiempo que nos queda es muy corto. Ok, este instituto, como le decía yo, el Instituto de la Promoción y Búsqueda de los utensilios y los muebles para la reedificación del tercer templo, empezó a fabricar aquellos muebles que pues se podían volver a fabricar. Empezaron a hacer algunas cosas que no existían ya, que habían desaparecido, que fueron robadas en algún momento, pero que se podían volver a hacer. Así que ellos volvieron a replicar algunos utensilios como la menorá, el brazo, el candelabro de 7 brazos y pues otros utensilios del templo. Pero le decía yo que hay un mueble que no se puede sustituir. Tiene que ser ese, el original. Y ese mueble es el arca
del pacto de Dios. ¿Qué es el arca del pacto? En su pantalla va a ver unas imágenes, quiero que lo lea usted conmigo. El arca del pacto o el arca de la alianza acompañó al pueblo de Israel desde que Dios le encargó a Moisés su construcción con los mejores materiales y fue custodiada por varios miles de años por el pueblo hebreo en su viaje de conquista de la tierra prometida, hasta que finalmente es depositada en el templo de Salomón y allí se pierde su pista hasta el día de hoy. Se cree que cuando Babilonia invadió Israel y destruyeron el primer templo, ellos cuando llegaron ya no estaba allí el arca del pacto. Algunos sacerdotes y uno de los profetas sacaron las cosas más importantes del templo para que los babilonios no los profanaran y los ocultaron. Entre esos muebles que ocultaron estaba el arca del pacto. Más adelante voy a volver a esto porque este es un detalle muy importante. Quiere decir que cuando Esdras y Nehemías reconstruyeron el segundo templo, no estaba allí el arca del pacto. Cuando Jesús estuvo y entró a ese templo, el arca del pacto no estaba allí, porque desapareció. En un intento por protegerla, desapareció cuando Babilonia destruyó el primer templo, el que había hecho Salomón. Quiero que vea ahí en su pantalla, ¿qué era el arca del pacto? El arca era un símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria de Dios se asentaba en forma de nube, o lo que la Biblia le llama el Shekinah, y la voz de Dios le hablaba a Moisés desde el arca. En su interior se guardaban los testimonios de que Dios efectivamente se había manifestado al pueblo hebreo y les había cuidado y guiado. Estas cosas que habían dentro del arca eran las tablas de piedra de la ley, o sea, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y un recipiente con maná que había caído en el desierto. Así que el arca era un objeto precioso donde la presencia de Dios en forma de nube se manifestaba y hablaba con Moisés. Un trono en la tierra a imagen del trono en el cielo. Así que esa es una descripción para que tengamos una idea de qué era el arca del pacto y algunas imágenes ahí para que usted pueda tener una idea de cómo era. Era una caja de madera de acacia forrada de oro por dentro y por fuera. Tenía unos anillos en la parte exterior para poder ser atravesada por unas varas que también estaban forradas de oro para poderla transportar cuando estaban en el peregrinar por el desierto. Encima del arca había una tapadera de oro también, y encima de esa tapadera de oro que se llamaba el propiciatorio, habían 2 querubines que estaban viendo hacia el propiciatorio y se tocaban uno frente al otro, se tocaban sus alas. Mire lo que la Biblia dice, cómo era el arca. Lea conmigo Éxodo capítulo 25, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia. 2 codos y medio será su largo, 1 codo y medio su anchura y de codo y medio su altura. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Lo cubrirás y harás de ella una cornisa de oro alrededor. Oiga eso, está describiendo las indicaciones que Dios le dio al pueblo de Israel, a Moisés mismo, para construir el arca del pacto. Se creía que Dios habitaba en esa arca. De hecho, los pueblos vecinos de Israel pensaban que el arca era el Dios de Israel. Claro, estaban equivocados. Dios se comunicaba con su pueblo a través de ese mueble, a través del arca. Y el arca es una figura extraordinaria porque estaba hecha de madera y de oro, significando o representando allí la naturaleza humana y la naturaleza divina de quien sería posteriormente el arca del pacto, Cristo Jesús. Él era humano y era divino. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná en el desierto. Cada uno de esos elementos representa a una persona de la Trinidad.
Las tablas de la ley representan al Padre, la vara de Aarón que floreció representa al Espíritu Santo y el maná que cayó del cielo representaba a Cristo Jesús. Los tres elementos estaban dentro del arca y la Biblia dice en la carta a los Colosenses que en Cristo habitaba la plenitud de la deidad. Así que Cristo era el cumplimiento de esa figura. Pero cuando Dios mandó hacer el arca, Él quería que el pueblo de Israel tuviera una manifestación visible de su presencia. El arca era considerado el mueble más importante y poderoso del pueblo de Israel. Incluso sacaban el arca para ir a las batallas. Hicieron una película de Indiana Jones, no sé si usted la vio, que se llamaba justo como he llamado esta prédica, En busca del arca perdida o Los cazadores del arca perdida. Y contaban la historia de cómo estos arqueólogos trataban de encontrar el arca del pacto, porque Hitler se creía, y esta era una historia que podía ser una fábula, pero también podría haber sido una anécdota real, porque se creía que Hitler estaba obsesionado con el arca del pacto. Él siempre quiso encontrarla. La película está basada en esas premisas, en esas ideas. Lo que quiero contarle es que creían que el arca del pacto era como un arma. Un arma que no sabían ni cómo funcionaba, pero que cada vez que Israel iba a la pelea con esa arca, siempre vencían. Sigamos leyendo la Biblia. ¿Cómo era el arca? Éxodo capítulo 25, versículo 17. Harás un propiciatorio. El propiciatorio es un lugar de ofrenda de sacrificios y era la parte superior del arca, era la tapadera del arca. Sigo leyendo, harás un propiciatorio de oro puro, será de 2 codos y medio de largo y de 1 codo y medio de ancho. Harás también 2 querubines de oro modelado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Sigamos leyendo, ¿cómo era el arca? Ahora, Éxodo capítulo 25, versículo 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te doy. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Así que como le estoy contando, construyeron esa arca y la Biblia decía, aquí está diciendo que Dios le iba a hablar a Moisés. Para que Moisés le hablara al pueblo, le iba a hablar a través del arca. Habría como una voz que se manifestaría desde adentro del arca, atravesando el propiciatorio en medio de los 2 querubines. De hecho, habían frases en el Antiguo Testamento que decían Dios habita entre querubines, y se refería precisamente no solamente a su habitación en el cielo, sino a la creencia, a la idea de que Dios estaba contenido en el arca del pacto y que Él habitaba pues en medio de esos 2 querubines de oro. Era un mueble muy especial, era el único mueble que estaba en el lugar santísimo. Delante del arca solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y rociaba con sangre la tapadera del propiciatorio. La sangre que usaba era la sangre de un cordero perfecto. Cuando la sangre tocaba el propiciatorio, los pecados del pueblo de Israel eran perdonados por todo un año. Al siguiente año, el sumo sacerdote debía repetir la ceremonia, el rito, para que los pecados fuesen perdonados. Era necesaria sangre del cordero derramada sobre el propiciatorio, sobre la tapadera del arca, para que los pecados fueran perdonados. Voy a volver a eso más adelante. Quiero contarle entonces cómo es que se encontró el arca del pacto. En 1982, un arqueólogo cristiano que se llamaba Ron Wyatt descubrió el arca del pacto. Años atrás, Ron Wyatt se había hecho famoso porque él mismo había descubierto el arca de Noé. Y ahí hay unas imágenes que usted va a ver en su pantalla. Usted ve en el lado superior inferior derecho de su pantalla,
a Ron Wyatt y al fondo, lo que pareciera ser los restos del arca de Noé. Luego él está ahí posando junto a un modelo a escala del arca de Noé, y son fotografías que hay en su museo de lo que él había hecho antes de encontrar el arca del pacto. Así que él era un hombre famoso, interesado en algunas cosas que tenían que demostrar la fe cristiana. Y quiero que vaya leyendo conmigo en su pantalla, va a ir viendo estas imágenes. Jerusalén 1978, mire lo que dice. Ron Wyatt, de vuelta de sus exploraciones en el Mar Rojo, donde había estado buceando en busca de restos del ejército del faraón. Cuando estaba buceando, los potentes rayos del sol atravesando el agua le quemaron sin darse cuenta, causándole una fuerte hinchazón hasta el punto de que no se podía poner las aletas. Decidió regresar a Estados Unidos y dice, y mientras paseaba en Jerusalén con el boleto de avión de vuelta a Estados Unidos, al día siguiente, sin saber por qué, un individuo se le aproxima y entabla una conversación con él sobre temas de arqueología. Y sigue diciendo, mire la siguiente diapositiva. Ron Wyatt capta la atención del individuo cuando le habla del descubrimiento del arca de Noé y le relata sus teorías sobre la construcción de las pirámides de Egipto. Esta persona, que luego resultó ser un miembro de la autoridad arqueológica de Israel en Jerusalén, le invita a dar un paseo por los alrededores de los jardines de la tumba. Iban charlando sobre las antigüedades romanas cuando algo imprevisto sucede. Mire lo que sigue. Saliendo por la puerta de Damasco, iban andando por la subida del Calvario cuando de repente, de forma involuntaria, la mano izquierda de Ron señaló un sitio, entonces utilizado como vertedero de basura, y su boca también pronunció de forma involuntaria: esa es la gruta de Jeremías y el arca del pacto está allí. Esta es una historia interesante, porque él sin querer y sin buscarlo, se encontró con uno de los funcionarios de la Agencia de Arqueología de Israel y se hacen muy buenos amigos. Y un día, mientras platican, van caminando por la tumba, mejor dicho, por el Gólgota, por la montaña, el monte de la calavera, donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Y él, por un impulso de Dios, dice y señala: esa es la cueva de Jeremías, allí está el arca del pacto. Quiero que vea una fotografía. En esa fotografía usted puede ver la cueva de Jeremías. Y ahí están las coordenadas para poderla encontrar. Hasta ese entonces no habían descubierto la cueva de Jeremías y Ron Wyatt lo descubrió. Sigamos leyendo. Mire la siguiente diapositiva. El hombre que estaba con él también reaccionó extrañamente y le dijo: esto es maravilloso, tenemos que excavar. Le daremos los permisos, le proporcionaremos un lugar para quedarse e incluso le proporcionaremos sus comidas. Ron sabía que esto era un evento sobrenatural, pero la pregunta que había en su cabeza era: ¿eso venía de Dios? En ese momento Ron rechazó la oferta del hombre y se volvió a Estados Unidos, donde decidió investigar si había alguna razón para creer que el arca del pacto podría estar en ese lugar. La siguiente diapositiva. Ron Wyatt encuentra el arca. Cuando Ron entró en la cueva a las 2 de la tarde, el 6 de enero de 1982, esto es lo que vio. Había muy poco espacio para gatear porque las cosas colocadas en la cueva solo dejaban alrededor de unos 50 centímetros de espacio para arrastrarse entre ellas. Y el techo de la cueva había rocas encima de las tablas y encima de pieles de animales. Cuando alumbró con su linterna hacia abajo, entre las rocas, vio que mucha de la madera y la piel estaba podrida y vio oro que brillaba por debajo de las rocas. Luego, al otro lado de la cueva, vio una caja de piedra. Luego continuó apartando a un lado más rocas y madera, y bajo la tenue luz de su linterna
se adivinaba una caja de piedra caliza con la tapa de piedra también partida en dos. La tapa había sido en parte movida hacia un lado. Ron iluminó con su linterna a través de la grieta y vio un cofre forrado de oro. Ron sabía que estaba viendo el arca del pacto. Ahora, lo que quiero que note es lo sobrenatural del evento. Y aquí hay algo que a mí me llama profundamente la atención. Quiero que vea las siguientes diapositivas, porque esto es lo que ocurrió. Antes de ver la siguiente diapositiva, déjeme contarle qué fue lo que pasó. Cuando él encuentra el arca del pacto, logran despejar el lugar, definitivamente él se queda sorprendido. Así que sale y va y le cuenta a su amigo que le dio los permisos para hacer la excavación, para que vayan a ver el arca del pacto. Pero cuando él va saliendo para poder irle a decir a su amigo, él decide: vamos a tomar unas fotografías. Toma las fotos y sale, va a un lugar para revelarlas, y las fotos no salieron. Así que él dice: pues no importa, voy a llevar a mi amigo para que vaya y vea el arca del pacto con sus propios ojos. Y cuando están por entrar al arca, a la cueva de Jeremías donde estaba el arca, su amigo se fracturó el pie y ya no pudo entrar. Así que mientras no podían excavar completamente y sacarla de allí, tuvieron que volver a cerrar la cueva y pusieron guardias para protegerla. Años después obtuvieron el permiso para hacer una segunda excavación y encontraron esto que es sorprendente. Quiero que usted vea allí en su pantalla. Encontraron que, voy a leerle, está ahí en su pantalla, quiero que vea esa diapositiva. Dice: Ron observó una grieta en el techo y una sustancia oscura que se había deslizado a través de una grieta en el techo de la cueva, justamente encima del arca, por encima de la caja de piedra, y la tapa superior de la caja había sido partida y abierta un hueco, permitiendo que esa sustancia oscura entrara dentro. Esa sustancia oscura se había deslizado desde el techo sobre la caja de piedra y llegado hasta la tapa de oro del asiento de la misericordia, o el propiciatorio del arca del pacto. Fue en ese momento que Ron se dio cuenta de que el agujero de la cruz se comunicaba hacia abajo, hacia esta cueva situada abajo, o que hizo que la sustancia oscura cayera sobre el arca. Ron se conmovió al darse cuenta de que esa sustancia oscura era de hecho la sangre de Jesús. Quiero que vea conmigo esto, que esto fue lo que ocurrió. Le dije que cuando el arca del pacto no estaba en el templo, porque Jeremías, el profeta Jeremías y unos sacerdotes habían escondido algunos muebles del templo para que los babilonios no se los pudieran llevar. Así que cuando Babilonia destruye el primer templo, el arca y algunos utensilios del templo fueron sacados de ahí por Jeremías y algunos sacerdotes y fueron escondidos en esa cueva, que luego se conoce como la cueva de Jeremías. Escondieron allí esos utensilios. Allí escondieron el arca del pacto. Así que cuando es reedificado el segundo templo, pues no encontraron el arca, lo hicieron sin arca. No estaba allí el arca del pacto. Cuando Jesucristo muere, y esto es lo interesante, en el monte de la calavera, de la parte inferior del monte, allí oculta estaba la cueva de Jeremías. Debajo del monte donde Cristo fue crucificado, habían puesto el arca del pacto. No hay duda que Dios guió a Jeremías para ponerla allí, porque cuando Cristo Jesús murió, usted se recuerda, la Biblia dice que hubo un gran terremoto. Y este terremoto tenía, oiga, el propósito, tenía la razón de que se abriese la tierra y el leño, el palo vertical de la cruz, que había sido mojado por la sangre de Jesucristo. El palo había sido mojado, la sangre corría por el palo de la cruz
y ese palo insertado en la tierra. Cuando hubo el terremoto, la tierra se abrió y la sangre siguió el camino de esa abertura en esa cueva. ¿Qué había debajo de la cueva? El arca del pacto. El arca había sido protegida con una caja de piedra. El terremoto partió la tapadera de piedra que había sobre el arca y la sangre del Cordero de Dios cayó sobre la tapadera del propiciatorio del arca. Esto es muy importante, porque le decía yo al principio que una vez al año el sumo sacerdote con la sangre de un cordero entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y rociaba la sangre del cordero sobre la tapadera del arca y los pecados del pueblo eran perdonados. Si Jesús era el Cordero de Dios que venía a quitar los pecados del mundo, si Jesús venía a cumplir las demandas de la ley, su sangre como Cordero y su oficio como sumo sacerdote necesitaban que esa sangre fuera puesta sobre el propiciatorio del arca. Y fue precisamente lo que ocurrió. Dios había preparado la invasión a Israel por los babilonios por varias razones, y una de ellas era poner el arca allí, en esa cueva, esperando el día, el momento en que Dios hecho hombre derramaría su sangre como cordero inocente para que la sangre del cordero cayera sobre el propiciatorio del arca y los pecados fueran perdonados. Esto es una cosa poderosísima, poderosísima. Vea usted en la pantalla, a 10 metros justo debajo de la cruz, y usted ve, ahí está el texto, pero también ve ese dibujo que hicieron de lo que probablemente pudo haber pasado. Vea, y dice, ¿qué era eso tan precioso que estaba esperando el arca? Justo a la derecha del asiento de Dios, así se llama el asiento de la misericordia, así se llama, así le llaman en inglés a el propiciatorio, mercy seat, el asiento de la misericordia. Dice, estaba reservado para recoger la sangre de un sacrificio muy precioso. ¿Y por qué quiso Dios poner tanto cuidado en el diseño del arca, sus ricos materiales, en sus adornos? ¿Para quién sino para su propio Hijo Jesucristo y su sacrificio en la cruz? Sí, efectivamente, allí se encontró el arca, en una gruta a 6 metros debajo de donde estuvo la cruz, en el monte Gólgota, el monte de la calavera. Según la ley, como ya le dije, era necesaria que la sangre del cordero cayera en el propiciatorio del arca. Quiero que lo lea conmigo. Levíticos capítulo 16, versículo 14 dice, después tomará un poco de la sangre del cordero y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Sangre sobre el propiciatorio del arca era lo que marcaba el inicio de un año de misericordia, el perdón de los pecados. Quiere decir que esa es el arca original. El museo de Ron Wyatt hizo un video con una recreación en animación por computadora para ver cómo es posible que haya ocurrido que la sangre de Cristo cayera justo sobre el arca del pacto. Y quiero que vea justamente el video del museo de Ron Wyatt, donde ellos recrean el justo momento en que la sangre de Cristo caía sobre la tapadera del arca. Veámoslo. Under the Golgotha escarpment. Interesante lo que acabamos de ver allí. El gobierno de Israel, como ya le había contado, selló eso.
y prohibió divulgar el lugar exacto de la entrada hasta que se inicie la construcción del tercer templo. En el tema anterior, cuando hablamos acerca de la edificación del tercer templo, vimos algunas noticias que demuestran el amplio interés político, no solamente nacional de Israel, sino de muchos líderes prominentes del mundo, donde están pidiendo que el templo sea reedificado. Hablamos acerca de la iniciativa del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poder motivar, a apoyar para que Israel construya el tercer templo. Quiere decir que todo esto va en serio. La edificación del tercer templo va en serio. Ahora le pregunto, ¿la edificación de tu vida espiritual va en serio? Porque solamente aquellos que se han dejado edificar por el Espíritu Santo de Dios y que se han dejado moldear a la imagen de Jesús son los que se irán en el arrebatamiento cuando Jesús regrese de manera secreta por los suyos. Quiero que vea dos noticias más, solo vamos a ponerlas en la pantalla. Mire esa siguiente noticia, dice: Jordania acusa a Israel de estar planeando la construcción del tercer templo. Siguiente noticia. Ministro israelí pide se construya el tercer templo de Jerusalén. Como ya le dije, hay muchos ahora, antes eran un grupo de gente que creían locos, que estaban promoviendo la construcción de algo que era imposible en ese momento. Le estoy hablando hace unos 30, 40 años, pero ahora, con todo lo que tienen ahora para hacerlo, aún hoy la gente más incrédula en Israel están pidiendo que se construya el templo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que al construir el templo vendrá el Mesías. Interesante declaración. Ahora, en el Antiguo Testamento, la Biblia enseñaba que el arca del pacto les guiaría al reposo. Oiga lo que le digo. El arca del pacto guiaba al pueblo de Israel al reposo, a la paz, a la seguridad. Quiero que lo lea, Números capítulo 10, versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. El arca del pacto, dice, iba adelante buscándoles descanso. El arca del pacto les guiaba. El pueblo de Israel sigue creyendo esto que acabamos de leer aquí. Prominentes rabinos judíos están enseñando que hay que sacar el arca del pacto de donde está escondida, porque al sacarla, dicen ellos, se le será permitido a Israel construir el tercer templo y el arca del pacto les guiará al reposo, como decía el Antiguo Testamento. Y podrán ellos disfrutar de la tan anhelada paz y seguridad que no han gozado por más de 72 años desde que fueron fundados como nación. Oiga eso, porque ellos decían, el arca del pacto nos guía al reposo. Entonces dicen ellos, si sacamos el arca, tendremos paz y seguridad. Mire lo que la Biblia dice, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La profecía dice que cuando se esté diciendo paz y seguridad, será ese el momento en que vendrá el parto, la mujer da a luz y los vencedores son arrebatados. Quiero que vea esta noticia. En junio del año pasado, 2019, Jared Kushner, que es un norteamericano convertido al judaísmo y es el yerno del presidente de los Estados Unidos, fue delegado por el presidente Trump para promover el plan de paz entre Israel y los palestinos. Yo quiero que vea esa foto que está allí. Vea usted cuál es el lema de esa campaña internacional que comenzó el año pasado y que fue en febrero de este año en que el presidente de los Estados Unidos presentó el plan de paz para Medio Oriente.
Mire cómo se llama: paz y seguridad en Medio Oriente. La frase que hoy más se está repitiendo desde el año pasado en los esfuerzos del presidente de los Estados Unidos y otros actores internacionales aliados de los Estados Unidos, la frase que más se está repitiendo hoy en día en torno a las negociaciones de paz es paz y seguridad. Paz y seguridad. Y vuelvo a leer el texto que ya leímos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estos son los principios de dolores. La mujer embarazada es la iglesia. El hijo maduro que nacerá de la mujer embarazada son los vencedores de la iglesia. Y el parto es el arrebatamiento. Cuando digan paz y seguridad, cuando estén diciendo paz y seguridad, ocurrirá el arrebatamiento. Entonces, el encuentro y la próxima presentación del arca del pacto puede ser una clara señal de que Israel está a punto de edificar el templo y el arrebatamiento está muy próximo para ocurrir. Déjeme contarle esto, porque le estoy diciendo que los judíos creen, basado en el texto que leímos de Levíticos, que al sacar el arca del pacto les guiará al reposo. El arca del pacto les llevará a la paz. Pero mire lo que ellos creen. El Talmud es uno de los libros sagrados de los judíos. No es como la Torá. La Torá, ellos creen que fue inspirada por Dios, igual que nosotros creemos que fue inspirada por Dios. Pero el Talmud son las enseñanzas de los más prominentes rabinos en toda la historia del pueblo de Israel. Y lo pudieron juntar en este libro, el Talmud. En el Talmud se dice que el mundo existirá por 6,000 años. Los primeros 2,000 años son los 2,000 años de la desolación, o sea, del mundo sin la ley de Dios, sin la Torá. Luego vienen los 2,000 años de la Torá, los 2,000 años de la ley de Dios. Y luego de eso vienen los 2,000 años del Mesías. Y luego de eso vendrían los 1,000 años de la renovación, la gran semana del reposo. Interesante, porque ellos están diciendo que el mundo existiría por 6,000 años y que al final de los 6,000 años vendría 1,000 años de paz en la tierra, los 1,000 años del reposo. Ellos, algunos críticos del Talmud dicen que eso pues no se cumplió porque después de los 2,000 años de la Torá no vinieron los 2,000 años del Mesías. Porque los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Pero el Mesías vino. Jesús es el Mesías. Yeshua HaMashiach. El Mesías, Jesucristo vino hace 2,000 años. Y estos son los 2,000 años del Mesías. Y luego viene los 1,000 años del reinado del Mesías en la tierra. Los 1,000 años del reposo, del reino de Dios en la tierra. Así que el Talmud sí tenía razón. Pero ellos dicen, el arca nos guiará al reposo. Haber encontrado el arca para muchos de ellos es señal de que los 1,000 años del reposo están por comenzar. Vea usted algunas profecías sobre el arca del pacto. El profeta Jeremías, y ahora vamos a lo que les había comentado al principio. Jeremías advierte que el arca del pacto sería olvidada por un largo tiempo y luego sería descubierta. Mire lo que dice, capítulo 3, versículo 16. Y acontecerá, dice Jehová, que cuando os multipliquéis y seáis fecundos en la tierra, en aquellos días no dirán más, el arca del pacto de Jehová. No vendrá a la mente, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni la volverán a hacer. Jeremías anunciaba que habría un tiempo en que Israel no volvería a saber nada del arca del pacto. Y fue así como ha ocurrido. Y ahora quiero mencionarle algo interesante. Le contaba yo de la historia de Jeremías y los sacerdotes que escondieron el arca debajo del monte de la calavera. El libro de Macabeos es un libro apócrifo, o sea, es un libro que no está en
el canon de nuestras Biblias cristianas evangélicas. En las versiones católicas aparece primero y segundo libro de Macabeos. Y Macabeos narra la historia de lo que ocurrió desde la muerte del último profeta de Israel, Malaquías, hasta la venida, hasta el inicio del Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús. Los Macabeos era un grupo de rebeldes, de guerrilleros, subversivos que estaban en contra de la invasión romana en Israel. Es un libro muy interesante, aunque debo aclarar que el libro de Macabeos para nosotros los cristianos evangélicos no tiene ningún valor doctrinal. Tengo que decirle y tengo que ser honesto que en asuntos históricos el libro de Macabeos puede llegar a ser muy valioso. Porque Macabeos narra la historia de el pueblo de Israel desde el último profeta hasta el inicio del Nuevo Testamento. Lo que ocurrió en esos 400 años de silencio en que Dios no mandaba ningún profeta hasta que vino Juan el Bautista. Entonces, en el libro de Macabeos narra esta historia, narra la historia en que el momento en que Jeremías saca el arca del pacto para que los babilonios no se la lleven y la esconden en esa cueva que luego se llamó la cueva de Jeremías, que estaba justo debajo del monte donde Cristo fue crucificado. El escritor de Macabeos dice que Jeremías dijo que el arca estaría escondida allí hasta el tiempo de la reunificación. ¿Y cuándo es que Israel volvió a ser reunificado? 1948. Quiero que lea conmigo el pasaje, segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 4 al 8. Estaba escrito también en ese documento que el profeta Jeremías, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios, o sea, ese es el tabernáculo, y el arca de la alianza, el arca del pacto, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, y que al llegar allí, Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Versículo 6. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saber esto, los reprendió diciéndoles: ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Oiga, ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Y eso ocurrió después de 1948. Cuando Ron Wyatt y el Departamento de Arqueología de Israel encontraron el arca, era el momento en que Dios iba a mostrar la compasión para su pueblo. Sigo leyendo el versículo 8, dice: entonces el Señor hará conocer nuevamente esos objetos y aparecerán la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. Ya le dije, Macabeos no tiene ningún valor doctrinal para nosotros, pero históricamente tiene cosas muy creíbles y de mucho interés para la historia del pueblo de Israel. ¿Qué quiero decirle con todo esto, mis amados hermanos? Este tema de hoy es como el apéndice, la conclusión del tema anterior de la reconstrucción del templo. Y lo que quiero advertirle a usted es que estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los tiempos finales. Jesucristo va a volver. La pregunta para nosotros es: ¿estamos listos para eso? Le mencionaba y he estado mencionando a lo largo de esta serie la preocupación de mi corazón, y creo yo también la carga de Dios y del Espíritu de Dios, porque su iglesia, los vencedores de la iglesia, se apresuren a dar la estatura de Cristo, se apresuren a manifestar a Cristo. La razón por la que nos dejaron aquí después de haber creído en el Señor es para mostrar a Cristo en esta tierra.
La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tu manifestación y la mía. Cuando nosotros mostremos al Hijo de Dios, al único Hijo de Dios en nuestra propia vida, estaremos listos para partir. Dios nos ha dado tiempo. La pandemia vino a revelar nuestra fragilidad. La pandemia vino a demostrar que somos frágiles y que estas cosas son el inicio de otras peores. Estos son los principios de dolores. El COVID-19, una cosa espantosa y terrible, es principio de dolores. Vienen más dolores. Vienen más dolores. Peores que estos, hasta el momento en que la iglesia dé a luz a los vencedores y sean arrebatados para estar con el Señor. El Señor Jesucristo contó una parábola y con esto voy a ir terminando. La parábola del buen samaritano. El Señor contó la historia de un hombre que iba, dice, camino a Jerusalén, y unos ladrones le salieron al camino y lo golpearon y lo dejaron medio muerto tirado en el camino. Y luego pasó un escriba y luego pasó un sacerdote y no le pusieron atención. Entonces dice que pasó un samaritano. Los samaritanos eran considerados, sí, judíos, pero de segunda categoría. No eran amados ni respetados. Pero pasó un samaritano y vio al hombre tirado en el camino agonizando. Y él se acercó a él para tener misericordia. La Biblia dice que para restaurarlo usó vino y aceite. El aceite se lo puso en las heridas. El aceite en Israel en ese entonces tenía propiedades curativas y el aceite siempre ha sido una figura del Espíritu Santo, pero también le puso vino en la boca para reanimarlo. El vino también ha sido figura del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo, que está representado en ese samaritano, es quien tuvo misericordia de nosotros cuando la religión, ni la filosofía, ni las posesiones, ni la psicología, ni nadie pudo hacer nada por nosotros. Jesucristo apareció cuando que habíamos sido dados por muertos porque el ladrón que vino para robar, matar y destruir nos había atacado. Cristo vino para tenernos misericordia y nos sanó con vino y aceite. Luego la historia sigue. Este samaritano lleva al herido a un mesón. Un mesón era un hotel de paso. Así que deja al herido en el mesón y le dice al que dirige el mesón que va a hacerse cargo de los gastos de ese herido. Y le dice: te dejo a este hombre aquí y te voy a dejar pagado por adelantado 2 días. 2 días de todo lo que él gaste. Cuando yo venga, si ha gastado de más, yo lo voy a pagar. Y esa es una figura extraordinaria porque nosotros somos los heridos. Jesucristo es el samaritano que nos encontró en el camino y nos llevó al mesón, el hotel de paso. El mesón es la iglesia y el encargado del mesón es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: dejo a este herido aquí, tengo que irme, pero voy a volver por él, pero te voy a pagar por adelantado lo que va a gastar. Y le dejó pagado 2 días de hospedaje y alimentación y cuidados médicos al encargado del mesón. Le dejó, dice, 2 denarios, que un denario era el salario por un día de trabajo. Estaba anunciando: me voy a tardar 2 días y entonces volveré por él. 2 días. Pedro en su carta dice que para Dios un día es como 1000 años. Si para Dios un día es como 1000 años, 2 días son como 2000 años. Jesucristo, el samaritano que nos dejó aquí en el mesón que es la iglesia, atendidos por el Espíritu Santo, prometió que volvería después de 2 días, después de 2000 años. La Biblia dice en el libro de Oseas que el Señor llevaría a su iglesia
al desierto, a su pueblo lo llevaría al desierto, y dice, por 2 días, y al tercer día los iba a restaurar. 2 días, 2000 años. Ya pasamos hace 2 décadas la frontera de los 2000 años. Este es tiempo de gracia. Esto es gracia sobre gracia. Debemos nosotros aprovechar este tiempo, entregar nuestra vida al Señor, dedicar todo lo que somos y tenemos a Dios. Entender que aquí ya no hay nada más importante ni nadie más importante que Cristo mismo. Y nuestra vida es de Él. Esta mañana quiero llevarte, quiero guiarte, quiero motivarte a que podamos orar y podamos rendir toda nuestra vida al Señor y a decirle: Señor, esperamos que regreses. La Biblia dice que en el final de los días el Espíritu Santo y la novia, que es la iglesia, estarían diciendo: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. El clamor de la amada iglesia del Señor debe ser: ven, Señor Jesús. No debe ser, no vengas, no, debe ser: ven, ven, Señor Jesús. Si no puedes decir desde tu corazón, desde tu espíritu, ven, Señor Jesús, es porque no estás listo para que venga. Es momento de arrepentirnos y de buscarlo. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por esta bendita palabra tuya y todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie, Señor. Por traer luz a nuestra vida, por ponernos en perspectiva, Señor, de lo que está ocurriendo y lo que esto significa para nuestra fe y para tu segunda venida. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra indiferencia, perdón por no tomarte en serio. Hoy queremos una vez más decirte: somos tuyos, haz con nosotros lo que tú quieras. Que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros de tal manera que podamos decir con alegría junto con Él: ven, Señor Jesús. Trabaja en el corazón de tus hijos, libéralos, restáurales en el nombre de Jesús. Te ruego también, Señor, por todos aquellos que en este momento están atravesando serias dificultades económicas o de salud, o por un familiar enfermo. Fortalece a tu pueblo, sosténlo en este tiempo adverso. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y una vez más queremos decirte: ven, ven, Señor Jesús. Amén. Antes de terminar, hay una canción un tanto antigua, no tan antigua, tendrá unos 30 años, sí, es antigua, ¿verdad? Bueno, una canción de hace unos 30 o 25 años que no pasa de moda. La canción se llama Vuelve. En algún momento hemos cantado ese coro, el coro de la canción en nuestra iglesia. Vuelve. La canta un grupo coral que se llama Peregrinos y Extranjeros. Ellos son pastores de una iglesia en Miami y aquí está el video de su canción Vuelve. Yo le voy a pedir: siga conectado con este mismo espíritu y deje que Dios siga hablando a su corazón. Necesita un coro, si nos puede ayudar, dice así. El Espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor Jesús. ¿Dónde está, oh
seremos arrebatados juntamente con ellos, que en el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Y lo vuelve pueblo. El Espíritu y la novia dicen por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque el mismo Señor se incorpora en carne y otro muertos en Cristo resucitarán. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire recibiremos y así estaremos para siempre con él. Ya todo vuelve. El Espíritu y la novia dicen vuelve por tu pueblo, Señor. Novia dice el Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.